A continuación, daremos pase al panel número 18 titulado La libre circulación de trabajadores y personas en espacios de integración regional, problemas prácticos. Agradecemos la participación de los doctores Lidia Moreno Blesa, Ricardo Esquembri Carrasquilla, Luciana Cumba García Naranjo y Alba Ródenas Borrás. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Alba Ródenas Borrás, quien nos hará el honor de moderar el panel. La doctora Ródenas Borrás es abogada LLM en Münster, Alemania, presidenta de la sección de Derecho Internacional y de la UE, docente de Derecho Internacional Privado, grado y máster en la Universidad de Barcelona. Sus áreas de especialización son empresa, familiar, derecho inmobiliario, sucesiones e inversiones extranjeras. Adelante, doctora. Buenas tardes, aquí en Europa y buenos días en Perú, Lima. Muchísimas gracias también a los organizadores de este Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo en materia laboral en habla hispana y de derechos humanos en el ámbito del trabajo. También, como no podía ser, a la Academia Peruana de Derecho, al Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid y, como no podría ser de otra manera, a mi compañero Jorge Luis Collantes González, con quien ya he tenido el honor de trabajar en otros congresos y a quien agradezco su confianza. Como les han podido escuchar los que ya estaban conectados, yo no soy laboralista, soy profesora de Derecho Internacional Privado y mi expertise es más pues, relacionado con el derecho mercantil, inversiones, derecho inmobiliario, etcétera, etcétera. Si bien he estado escuchando las tres ponencias desde las 3 de la tarde aquí en Europa o en esta parte de Europa, y sí que ha sido una introducción muy interesante y muy amena, muy práctica, muy esquemática a la situación actual a nivel europeo e internacional, y luego ya hemos ido entrando pues, en lo que está hoy en día, que ya empezó en el año 97 con la terminología de nómadas digitales, y lo que vimos sobre todo a raíz de la pandemia. Esto yo creo que fue ya la entrada del nómada digital, el boom de que se podía trabajar en casa o en determinados lugares para terceras empresas, pero también con la globalización, ¿no? Con la globalización, con los viajes, etcétera. A nivel europeo ya sabemos que la libre circulación es una de las 4 libertades de las que disfruta la ciudadanía de la Unión, pero obviamente también a nivel internacional. Según el Eurostat, en el 2022 un 9,9 millones de los ciudadanos de la Unión en edad de trabajar ya residía en un Estado miembro distinto al de su nacionalidad, y se registraron casi 2 millones de trabajadores transfronterizos y el número de desplazamientos ya ascendía a los casi 5 millones. Actualmente sabemos que Estados Unidos, España, Tailandia y cada vez más América Latina suelen ser un destino más que habitual para quienes eligen destinos distintos para ejercer su profesión y como oficina a distancia. Es cierto que la mayoría, cuando se habla de este traslado de trabajadores o de nómadas digitales, pensamos más en startups, autónomos, etcétera, pero no solo. Y por eso estamos en este Congreso Mundial para esclarecer estas dudas. Me consta, por lo que he estado leyendo, que para algunos países de América Latina que ya han empezado a ser destino habitual, como Brasil, Colombia, Argentina, México, ya han elaborado o están elaborando un visado especial para quienes elijan este lugar de destino como su lugar de trabajo. Ya sin más, porque yo creo que aquí lo interesante son nuestros ponentes, y si me permiten esta introducción, porque a mí también me ha ido bien para entrar en derecho laboral, y al haber escuchado las dos mesas anteriores, me permito presentar a la profesora Lidia Moreno Blesa, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida. A Ricardo Schembri Carrasquilla, profesor y presidente del Consejo Superior de la Universidad Andina, Simón Bolívar, y exdirector de Asuntos Jurídicos de la Comunidad Andina de Naciones. Bienvenido, Ricardo. Tu apellido lo he pronunciado Schembri,
si bien cuando te han presentado han dicho Cambridge, es Cambridge, Cambridge, es Cambridge. Cambridge, es Cambridge, de Italiano, acuerdo, es pues Cambridge. de acuerdo, yo lo he pronunciado un poco a la Italiano. alemana, de ahí viene uno cuando ya, de acuerdo, pues disculpa. Y Luciana Cumpa García Naranjo, bienvenida Luciana, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y editora de la revista peruana de Derecho Internacional de Lima. Como ya saben, como ya sabéis, tienen 10 minutos cada uno y luego podemos hacer un pequeño debate. Si hay alguna pregunta, yo se la voy a trasladar y tendremos 5 minutos cada uno, sobre todo ustedes. Yo me limitaré a cerrar para hacer breves conclusiones en base a lo expuesto por sus compañeros. Por lo tanto, doy paso y cedo la palabra a la profesora Lidia Moreno Blesa. Muchas gracias. Adelante. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Antes de dar comienzo a mi intervención, y como no podría ser de otra manera, me gustaría agradecer a los organizadores de este congreso que me han dado la oportunidad de participar en el mismo y especialmente al director académico del mismo, don Jorge Luis Collantes González, por haberme invitado a esta sesión. Me gustaría, en relación con lo que les voy a plantear, que es bueno, pues digamos un enfoque macro, ¿no?, de la libre circulación de trabajadores en el contexto de la Organización Internacional Supranacional, de la Unión Europea, de ámbito regional, compartirles una presentación, no porque me voy a extender, que verán que tiene bastante detalle en ella, sino simplemente porque recoge una serie de pinceladas, ¿no?, de aspectos que constituirían todo el abanico bueno, resumido lógicamente en este tiempo que tengo, de aspectos o de normas que comprende este derecho fundamental del core, como digo yo, ¿no?, de la esencia de la Constitución Económica de la regulación de la Unión Europea, que es esta libre circulación de trabajadores, que se une lógicamente a esa norma o normativa fundamental que constituyó en sus comienzos, cuando se constituyeron las comunidades entonces europeas, para lograr ese mercado común en su momento interior o único en la actualidad, que era la libre circulación de mercancías unido con los factores de producción, dentro de los cuales está el trabajo, la mano de obra, como elemento indispensable para ese mercado libre de todo obstáculo entre los actualmente 27 Estados miembros. Voy a proceder a compartir, a ver si soy capaz de hacerlo sin ningún problema, y me dicen si en principio se puede ver la presentación. Y nada, simplemente ya digo algunos aspectos de la misma, no se asusten que no les voy a contar absolutamente todo, no tengo esa intención. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, pues como ya les decía, lo que voy a tratar es ese centro neurálgico, ese aspecto esencial de la regulación de la Unión Europea, teniendo en cuenta que lo que busca esa organización internacional supranacional, que es esta regional, donde España se encuentra integrada, bueno, pues esa libre circulación de trabajadores unida a la de mercancías, servicios y capitales. Estos son algunos de los aspectos que les quiero trasladar, empezando lógicamente por la regulación fundamental que está en el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión. Y es esa posibilidad que van a tener los trabajadores por cuenta ajena de bueno, trasladarse libremente de un estado a otro distinto del de su nacionalidad, evitando cualquier discriminación por razón de su nacionalidad. Por tanto, van a ser tratados como si de un nacional del estado propiamente dicho se tratara, con independencia, lógicamente, de ser un extranjero de otro estado miembro en el país donde ahora se encuentra. Sí que es cierto que me gustaría destacar que los trabajadores que van a disfrutar de los beneficios que esta libre circulación bueno, pues contempla, que ya lo iremos viendo, lo iremos detallando, son aquellos que ejercen la libre circulación, los que se desplazan a otro Estado miembro, de tal forma que, en su contrario, deberíamos de decir que los que permanecen, los nacionales que no se mueven, que no se desplazan, parecería como que tienen un déficit de derechos en el ámbito de la Unión Europea, porque realmente estas normas no están destinadas a los que no se mueven. Y esto, bueno, sí me gustaría recalcarlo. Bueno, aquí se indican cuáles son esos trabajadores beneficiarios que lógicamente tienen que hacer, como ya ha dicho el Tribunal de Justicia, pues una actividad real, clara, evidente y no simplemente pues anecdótica, ¿no? Y que dure en el tiempo, pues tenga una duración adecuada, a cambio de una retribución correspondiente.
Y un reglamento de la Unión Europea pues también ha ido señalando, esta regulación se ha ido en el derecho derivado, bueno, pues detallando con el paso del tiempo para hacer exactamente la dimensión que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Pues no son los trabajadores permanentes de temporada fronterizos o incluso los que ejercen esa actividad por cuenta ajena con ocasión de una prestación de servicios. Pero la Unión Europea no se ha detenido ahí. También ha extendido esa libre circulación a los nacionales de los Estados miembros con independencia de que realicen una actividad laboral o no. Y bueno, esto se acuñó o apareció o surgió con el Tratado de Maastricht, desde luego ya hace muchísimo tiempo en el territorio europeo, y ha concedido a los nacionales de los Estados miembros, bueno, pues un elenco de derechos bastante importantes, no solo el derecho a circular y residir, ya digo, con independencia de que se realice una actividad laboral o no. El derecho de sufragio activo y pasivo, elecciones al Parlamento Europeo o municipales del Estado miembro en el que resida, la protección diplomática de un Estado miembro, si no es el de su nacionalidad, que en un tercer país, en principio, bueno, pues tenga esa representación correspondiente y pueda ejercer sobre ese nacional de la Unión Europea la protección que se requiera en el momento correspondiente. O el derecho de petición al Parlamento Europeo, defensor del pueblo y las instituciones y órganos consultivos de la Unión. Me voy a detener en el primero de estos derechos que les acabo de señalar, el derecho a circular y residir, que no solo se ha desarrollado por esta directiva, se ha concedido al nacional del Estado miembro, sino también a sus familias, aunque no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión. Y me estoy refiriendo en concreto a la familia nuclear, al cónyuge, pareja de hecho registrada, descendientes directos menores de 21 años a cargo y ascendientes directos a cargo del nacional del Estado miembro de la Unión. Por lo tanto, observamos que el derecho de la Unión Europea ha ido incrementando, dimensionando de una forma evidente esta libre circulación, que ya no solo son de trabajadores, sino también de personas, como establece el título del panel en el que ahora nos encontramos, de manera evidente. ¿Qué derechos les va a otorgar o la Unión Europea ha ido reconociendo a los nacionales de la Unión Europea cuando han hecho uso de este reconocimiento que tienen en el Tratado de Funcionamiento de la Unión? Pues entre otros, ya digo entre otros porque no es una numeración taxativa, pues el de responder a ofertas efectivas de trabajo, desplazarse libremente por el territorio de los Estados miembros con esta finalidad, residir en uno de ellos para ejercer un empleo o incluso permanecer en ese Estado miembro cuando ha finalizado su actividad laboral. Y además, por este reglamento también les ha concedido la posibilidad de beneficiarse de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales del país correspondiente, el acceso a la formación y centros de readaptación profesional, la igualdad de trato en la afiliación a organizaciones sindicales y el ejercicio de los derechos correspondientes e incluso el acceso a la vivienda. Por lo tanto, prácticamente el tratamiento que se hace de los extranjeros, de los Estados miembros en un país de la Unión Europea distinto del suyo propio, es prácticamente equiparado al nacional propiamente dicho. Sí que es cierto que hay ciertas limitaciones en los empleos en la administración pública o por razones de orden público, seguridad y salud pública. Hemos tenido ocasión de comprobar con la COVID esta situación, no solo en la Unión Europea, lógicamente en todo el mundo. Y esto ha requerido, por supuesto, en determinadas ocasiones, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el orden público es un concepto jurídico indeterminado, la necesidad de tenerse que especificar, que concretar cómo debe ser entendido. También la protección social, la Unión Europea ha prestado atención a ella y, en principio, ha legislado para que se puedan acumular los periodos de cotización y se puedan llevar a cabo el pago de las prestaciones correspondientes en un Estado miembro distinto del de la nacionalidad del trabajador de la Unión Europea. Una referencia breve a los nacionales de terceros países, que en principio también la Unión Europea les ha prestado atención con normativa, en concreto el de empleo cualificado, para atraer talento a la Unión o incluso para cuestiones de investigación, estudios, prácticas, voluntariado. Bueno, el elenco es importante. En programas de intercambio podríamos hacer referencia, por ejemplo, con Latinoamérica, el programa Garcilaso, que ha posibilitado en igualdad de condiciones que los Erasmus, que estos estudiantes puedan venir a Europa, bueno, pues a ampliar sus estudios, igual que nosotros los europeos, a sus países correspondientes.
La contratación de residentes ilegales también ha sido foco de atención por parte de la Unión Europea. Bueno, pues a través de normativa de derecho derivado se ha tratado de corregir que esto no se produzca, y esa normativa ha sido implementada en nuestro ordenamiento, teniendo regulación, por ejemplo, en el Código Penal, que es un delito la contratación ilegal de extranjeros, en el artículo 311 bis del Código Penal, o en el artículo 37 de la LISO, de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Por lo tanto, no solo penalmente se va a poder bueno, pues perseguir este tipo de conductas, sino también administrativamente van a tener un reconocimiento en nuestro ordenamiento. Estoy hablando ahora del ordenamiento español porque es una directiva que tiene que ser traspuesta a los ordenamientos de los diferentes Estados miembros. Termino con una mención, en concreto en este caso al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que vincula a los Estados miembros y a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, en concreto Islandia, Noruega y Liechtenstein. Suiza forma parte de esa Asociación Europea de Libre Comercio, pero no firmó el Espacio Económico Europeo, simplemente para hacer referencia a los acuerdos de asociación. Estos acuerdos de asociación o estos tratados que celebran terceros países con la Unión Europea fundamentalmente tienen la finalidad de implementar, de trasladar la normativa de la Unión a estos terceros países que sin ser miembros de pleno derecho se benefician de alguna de sus regulaciones, en concreto la libre circulación de trabajadores en este espacio económico europeo. Así se contempla. En el caso de Suiza, a través de un acuerdo, porque no forma parte de este espacio económico europeo, ha conseguido la libre circulación de personas. Esto dio lugar, y ya termino, a esa dicotomía en el caso de los denominados comunitarios, que no sé si lo recordarán, hace ya tiempo, surgió a raíz del caso Bosman y posteriormente Bosman fue para los nacionales de la Unión Europea, y comunitarios B, que básicamente lo que reclamaban es en el fútbol y en el baloncesto que no ocuparan plaza de extranjeros en las alineaciones de los partidos, que como máximo está permitido a 3. Aquí termino, muchas gracias y quedo a disposición para cualquier pregunta que me quieran formular. Muchísimas gracias, profesora Moreno. Realmente yo creo que sí, que vamos a entrar algo más en profundidad porque han habido mucha información y muy interesante, y sí que nos ha situado en, bueno, como un inicio, una introducción en el derecho europeo comunitario laboral. Y permítanme, antes, cuando he presentado a la profesora Lidia Moreno, que la he presentado como profesora, pero me he olvidado leer, informar de que además es técnico en comercio exterior y actividad investigadora centrada en la regulación de la energía, el derecho de extranjería, el comercio internacional y el arbitraje. Y bueno, creo que es de recibo y es justo que, bueno, acepte, le pido que acepte mis disculpas y permítame... Las acepto, pero yo ya dije en su momento que nada, profesora de Derecho Internacional y se acabó. Pero bueno, como luego reclamaban un poquito más de literatura, pues yo dije, venga, pues pongo esto más, o sea que yo estaría encantada con lo que ha dicho. Feliz, no tiene que pedir disculpas. Muy bien, encantada. Pues perfecto, pues si les parece, cedo la palabra al profesor Ricardo Edmundo Schembri Carrasquillas, espero haberlo pronunciado bien, abogado de Colombia, especialista en Derecho Público Comparado, Italia, especialista en Derecho Administrativo, Colombia, especialista en Derecho de los Negocios, Colombia, máster en Integración Regional, Venezuela, doctor en Gobernabilidad, España, consultor internacional de organismos internacionales, Parlamento Latinoamericano, Mercosur, Comisión Europea, Comunidad Andina y otros organismos, jefe del Servicio Jurídico de la Comunidad Andina, académico, profesor universitario, decano, vicerrector, rector, miembro de consejos académicos, comités científicos y consejos superiores de diversas universidades latinoamericanas y europeas. Ha publicado también libros, artículos y escritos tanto en América Latina como en Europa en Derecho de Integración y Derecho Internacional, y es presidente del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, órgano académico de la Comunidad Andina. Bienvenido, abogado, profesor, y le cedo la palabra. Adelante. Bueno, un gusto saludar. Saludo a la Universidad Carlos III de Madrid, a la Academia Peruana de Derecho, a los colegas del panel, nuestra moderadora y a todos los asistentes a este evento. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, perfectamente. Bueno,
Muchas gracias. Lo primero, hacer la salvedad que todas las opiniones aquí que alcanza a expresar en este corto tiempo son estrictamente personales y no para nada implican opiniones oficiales o institucionales de la Comunidad Andina o de la Universidad Andina Simón Bolívar o del Sistema Andino de Integración. Dicho ello, muy rápidamente quiero hacerles una presentación global de Comunidad Andina, que es un organismo supranacional, a diferencia del Mercosur, que no lo es. La Comunidad Andina tiene 4 países miembros, que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Normalmente en la Comunidad Andina, en todos los escenarios, si bien las normas permiten y estipulan decisiones por mayoría, normalmente todas las decisiones, la normatividad andina se hace por consenso de los 4 países. De manera tal que el lograr normativa implica primero unas negociaciones técnicas muy importantes por los respectivos comités y luego ya los acuerdos políticos entre los estados para lograr el consenso, de manera tal que básicamente toda la normatividad andina se está sacando hoy por hoy en consenso, lo cual evidentemente hace más difícil lograr sacar la normatividad. Tenemos un sistema también de control con el Tribunal Andino de Justicia, en el sentido de que las normas que lleguen a ser expedidas y que lleguen a ser incumplidas, tenemos la acción de incumplimiento abierta incluso para particulares, de manera tal que el tribunal, primero la Secretaría en una fase prejudicial, la Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, primero la Secretaría General en una fase prejudicial y luego el tribunal pueden declarar el incumplimiento de un país ante una norma. Eso quiere decir que también buscamos la eficacia, no solamente la vigencia después de los acuerdos políticos, sino la eficacia de la norma jurídica con diversos mecanismos. Uno de ellos es el de la acción de incumplimiento, el recurso por omisión en el actual de las autoridades andinas, etc. Concretamente, en el tema de migración tendríamos un marco que es la Carta Andina de Derechos Humanos, la cual es una declaración, lo cual quiere decir que no es jurídicamente vinculante la declaración. La Carta Andina de Derechos Humanos tiene su acápite, su capítulo de los derechos económicos y sociales, allí están regularizados. Esa regulación es bastante amplia, pero como digo, es una mera declaración. En concreto, en el tema de la migración, se tiene una norma relativamente nueva, que es el Estatuto Migratorio Andino, la decisión 878, expedida en 2021, de manera tal que allí se hizo esa regulación. Tal vez quedó faltando mucho por regular allí, tal vez se avanzó tímidamente, pero fue la forma que se logró avanzar para lograr los consensos. En el marco general de la teoría de la integración en la Comunidad Andina ya tenemos la zona de libre comercio, es decir, la libre circulación de mercancías plenamente instaurada. En materia de servicios, la libre circulación de servicios va a medio camino, podríamos decir, si me permiten la expresión, en el sentido de que hay algunos sectores que aún están totalmente excluidos, por ejemplo, el transporte aéreo y la banca, para mencionar 2 muy importantes. A la vez, Bolivia, en atención a las normas de trato especial para Ecuador y Bolivia, ha solicitado la suspensión de su ingreso a la liberación de servicios y hasta ahora no lo ha hecho. O sea que la libre circulación de servicios está regulada y opera para ciertos sectores o para la mayoría de sectores, salvo los excluidos, y solamente entre Ecuador, Bolivia y Perú. Ecuador, Colombia y Perú, disculpen. Ahora, en materia migratoria, libre circulación de personas, no se ha construido la libre circulación de personas aún. Existen algunas normas que nos van acercando a ello y que necesitan ser complementadas y que podrían tener algún complemento andino en este momento. Y ya me explico. La decisión 878 permite que los ciudadanos andinos se movilicen por turismo hasta por 90 días libremente, sin pasaporte siquiera, puede ser con documento de identificación nacional y renovable por otros 90 días, lo cual es prácticamente lo mismo que cualquier ciudadano de cualquier país al que no se le exija visa en Colombia, que son muchos, en los países andinos, que son muchos. Es decir, allí no hay una regulación especial para los ciudadanos andinos.
Hay el permiso de residencia temporal hasta por 2 años y el permiso de residencia permanente focalizado y regulado precisamente en la decisión 878 del Estatuto Migratorio Andino, el cual se centra fundamentalmente en estos temas. Hay muchos otros temas migratorios, ejemplo, la migración ilegal, que están por fuera de la regulación comunitaria andina. Complementar la migración andina implica también pues regular y dar acceso a otros elementos esenciales para que esa libre circulación sea real, sea eficaz y tenga el soporte correspondiente. La decisión 583 es muy importante en esta materia porque la decisión 583 es el instrumento andino de seguridad social y aunque su nombre es un poco difuso, por, digámoslo así, en realidad esa decisión lo que regula muy importante para la libre circulación de personas es la posibilidad de que los migrantes trabajadores porten consigo su seguridad social en materia de salud y de pensión. Es decir, que al emigrar y moverse a otro país andino, ese ciudadano trabajador andino tiene derecho a la vez de llevar consigo sus cotizaciones, sus derechos adquiridos en materia de salud y de pensión. Y las autoridades nacionales del otro país deben incorporar a su sistema de salud y de pensión a este ciudadano. Eso es muy importante. La decisión 584, que fue, como su nombre lo indica, inmediatamente posterior, es un tema distinto. Es el instrumento andino que regula la seguridad social en el trabajo y más bien va por el lado de las políticas comunes de regular en todos los países todo lo que es el tema de salud, enfermedad profesional, accidentes de trabajo, salud ocupacional, etcétera. Es decir, que no es un tema migratorio. La 583 sí es. ¿Qué nos falta? A diferencia de Mercosur, por ejemplo, en Comunidad Andina, no hay una regulación comunitaria que homologue o permita el acoplamiento de los estudiantes que acompañan al trabajador o del trabajador mismo en materia de estudios de primaria, de estudios intermedios, de estudios de educación superior. No tenemos esa regulación. Y por supuesto ese es un vacío muy grande que se necesita si queremos seguir en este camino de ir construyendo la libre circulación de personas. Habrá que hacer una regulación andina en esta materia. Al mismo tiempo tenemos una curiosidad que solamente existe en materia migratoria, es una curiosidad normativa porque resulta que Mercosur tiene un acuerdo de migración. Pero Mercosur tuvo a bien extender ese acuerdo de migración a los países asociados del Mercosur. Todos los países de la Comunidad Andina son asociados del Mercosur y viceversa. Todos los países del Mercosur son asociados de la Comunidad Andina. El Estatuto Migratorio Andino no fue recíproco y no le dio extensión de su normatividad a los ciudadanos del Mercosur. Por el contrario, el acuerdo del Mercosur se extiende a los países de la Comunidad Andina en cuanto a asociados del Mercosur. Entonces, ha habido casos en que ciudadanos andinos, atiéndase bien, ciudadanos andinos, no del Mercosur, invocan ante autoridades andinas en lo que les es favorable el acuerdo del Mercosur para la libre circulación. Y así se ha venido aplicando en el que hay una especie de dualidad de regulación allí que se está tomando a la carta por los ciudadanos y que habría que analizar un poco más a profundidad por las autoridades migratorias y por el Comité Andino de Autoridades Migratorias para analizar ese fenómeno en qué está consistiendo, pero se está dando esa dualidad de regulación del Mercosur y Comunidad Andina en materia migratoria ciudadana. Aquí hablamos de migración laboral. No tenemos en la Comunidad Andina, a diferencia de la Unión Europea, la posibilidad de extender ello, aunque por supuesto sí, a las familias de los trabajadores. Pero esa libre circulación plena que ya se logró en la Unión Europea, independientemente de si se es o no trabajador, eso no se ha llegado allí en la Comunidad Andina. Podríamos decir además entonces que
En ese marco, en materia de derechos humanos, si hubiese algún tipo de violación, y pese a que la declaración ya mencionada de la Carta Andina de Derechos Humanos no es una normativa, y concluyo aquí porque ya me sonó el temporizador, algunas de las cortes constitucionales, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana acepta la primacía del derecho comunitario andino, pero hace una salvedad de que si hubiese violaciones graves de la democracia o de los derechos humanos, habría que revisar el tema. Eso en la sentencia de revisión de constitucionalidad del Acuerdo de Cartagena. Y también el Tribunal Andino de Justicia ha abierto una cierta ventana muy pequeña en la que ya empieza a vislumbrarse la posibilidad de aplicarse como norma jurídica la Carta Andina de Derechos Humanos. De manera que a nivel jurisprudencial hay una dinámica que podría desatarse ante casos importantes que lleguen a darse, utilizando, por supuesto, estos mecanismos existentes. Muy bien, yo agradezco a nuestra moderadora y concluyo aquí. Muchísimas gracias al compañero y profesor Ricardo Schembri Carrasquilla. Me indican que nuestra tercera ponente, la profesora Luciana Cumpa García Naranjo, por algún motivo no ha podido conectarse. Me lo acaban de indicar desde la Academia Peruana. Si les parece bien, yo lo que haría sería estos 5 minutos que teníamos de debate, trasladarles la palabra, y yo también lanzo el tema que enlazaría a la vez con el siguiente panel o la siguiente mesa, que hablarán ellos directamente del trabajo a distancia a la luz de los derechos humanos. No se trata de hablar de este tema en concreto, pero sí cuando yo preparaba para poder moderar y también poder hacer el seguimiento correctamente, claro, la diferencia, ¿no?, entre libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, ¿no?, y luego también la libre circulación de trabajadores, que a veces se confunde. Y la línea, yo creo que si quizás antes del teletrabajo era muy clara, después del teletrabajo parece ser no tan clara, porque asociamos lo que decíamos antes, ¿no? El nómada digital o el que se traslada y ofrece sus servicios desde un tercer país con un freelance, una startup, etcétera, etcétera. Entonces, yo doy traslado, si les parece bien, a la profesora, a la doctora Lidia Moreno, un poco para que nos ilustre en este aspecto, si les parece bien, para enriquecer también este debate e incluso ya enlazarlo con el siguiente panel. Adelante. Sí. Bueno, a ver, el tema que plantea, claro, yo creo que está de total y completa actualidad, porque el mundo de Internet ha venido para quedarse y, lógicamente, bueno, también el input económico que ello genera, no solo en el ámbito laboral, sino bueno, en la compraventa de mercancías o prestación de servicios, etcétera, bueno, prácticamente no se podría ni concretar, ¿no? En relación al trabajador, yo, por ejemplo, sí que señalaría, ¿no?, que la Unión Europea, yo no sé, a lo mejor que se me nota como que soy muy follower, ¿no?, de ella, o muy positiva, ¿no?, en todo lo que viene haciendo, desde luego en este plano. En otros a lo mejor sería más criticable. Pero bueno, yo destacaría desde la perspectiva de normas de derecho internacional privado, que sí que lógicamente, porque a ello nos dedicamos, tanto la moderadora como servidora. Bueno, pues yo creo que el reglamento Bruselas 1 bis, el 1215/2012, ya ha abierto el campo a esa cuestión, ¿no?, a esa dimensión, y, por ejemplo, permite que, con independencia del domicilio del demandado, aunque la empresa esté en un tercer país, el trabajador, si se encuentra en la Unión Europea, pueda litigar desde el territorio de la Unión, bueno, sin mayor dificultad. Eso también se ha extendido al ámbito del consumo. Todavía queda ahí un poquito más imposibilitado el tema de los seguros por, bueno, los lobbies, ¿no?, que lógicamente para tratar de evitar el pago de las indemnizaciones, pues bueno, han conseguido que todavía eso no se contemple, pero desde luego en el ámbito laboral sí, pues, y esto yo creo que es una buena noticia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, yo he trabajado en el comercio internacional, que es otra dimensión vinculada con la Unión Europea, pero de ámbito más universal, el tema de la deslocalización de la empresa y empresas transnacionales,
profesionales, ¿no? Y bueno, lógicamente esto hay que tenerlo en cuenta. Aquella compañía cuya matriz se queda en la Unión Europea, pero que bueno, pues va implementando filiales con personalidad jurídica en terceros estados, donde pues lógicamente pues en los derechos humanos o laborales o medioambientales, fundamentalmente son estos dos bloques laborales y medioambientales, bueno, pues no tienen una protección igual, yo no digo ni mejor ni peor, bueno, a mejor entendedor las palabras sobran, ¿no? Desde luego muy diferente de lo que se exige la Unión Europea. Bueno, pues estas empresas lógicamente les permite hacer un dumping social, si me lo permiten, para que me entiendan, ¿no? O sea, pues conseguir que un producto, pues lógicamente se pueda comercializar más barato por no tener que respetar esa serie de normas, ¿no? Que la Unión Europea, pues lógicamente sí que tienen una trayectoria y un reconocimiento mayor. Ya digo, vinculándolo con el derecho internacional privado, desde luego la competencia judicial ya ha permitido que se atraiga esa competencia a los tribunales de los Estados miembros de la Unión. Y en principio, bueno, pues eso sería un poquito una foto inicial de lo que les puedo comentar sobre este tema, que no sé si más o menos iba por ahí, pero si no, pues me matiza y yo trato de ajustarme a lo que se me requiera. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias igualmente por este atraco, entre No, comillas. no, no, es una maravilla. Pero pienso bueno, que la Mm. materia es muy interesante y que es cierto, ¿no? Que poco a poco el derecho internacional privado, que inicialmente pues bueno, que parecía que tenía una tendencia más mercantilista, y luego hay aquellos artículos que siempre están al final, ya casi tocando las disposiciones transitorias, y que habla de trabajadores, de consumidores, etcétera, pues van teniendo cada vez más importancia, y lo vemos tanto en consumidores como trabajadores, y eso va a tener que ser objeto, yo creo, que de una regulación marco más amplia, creo, ¿eh? Ricardo Schembri, ¿qué opina a nivel, ahora le cedo la palabra, a nivel también ya de todo el continente americano y en su caso latinoamericano, ¿no? Nos ha hablado de Mercosur, de la Carta Andina, etcétera, esa línea fina entre la prestación de servicios de trabajadores, de profesionales, o el trabajo en remoto, etcétera, etcétera. Sí, a ver, el tema del trabajo remoto, trabajo digital, etcétera, no está regulado a nivel andino, eh, lastimosamente, pero sí empiezan ya a darse legislaciones nacionales en cuanto a ello se da. Solamente en la medida en que en un caso en concreto hubiese que aplicar una norma andina de estas otras que he mencionado, podría darse una interpretación prejudicial, aparecer el tribunal andino allí diciendo algún tema o definiendo jurisprudencialmente algún tema, pero en este momento es un tema netamente nacional. Es también sabido que hace poco salió la nueva Convención UNESCO de reconocimiento de títulos de educación superior a nivel América Latina, la Convención Regional de América Latina. Varios estados de América Latina tienen aún pendiente, porque es reciente, la ratificación correspondiente, pero ya entró a regir porque 4 países ya lo hicieron. El cuarto país que lo hizo fue Perú, y al entrar Perú a ratificar, se dio la vigencia de esta norma. Lo digo porque ese reconocimiento de títulos de educación superior, si llega a lograrse, darse una regulación a nivel regional latinoamericano o a nivel subregional Mercosur, Comunidad Andina, Centroamérica, etcétera, va a ser muy importante para que los profesionales puedan ofrecer sus servicios en forma digital o en forma presencial, utilizando los mecanismos migratorios, puedan ofrecer sus servicios plenamente, ¿sí? Porque en el mundo digital pues se puede hacer mucho, pero ya el efecto jurídico, económico, comercial, etcétera, de una prestación de servicios, si ya se tiene un reconocimiento automático de títulos con base en regulación internacional UNESCO, no con base en normativa comunitaria andina o en normativa Mercosur o en normativa centroamericana, pues eso va a ser un paso muy, muy grande para precisamente que se dé esa gran movilización laboral digital o presencial a nivel de América Latina. Eso es lo que yo podría aportar en esta materia. Muy bien, muchísimas gracias. Doy traslado a nuestros oyentes, a los participantes, si tienen alguna pregunta, algún comentario. En este caso,
vuelvo a ceder la palabra a la profesora Lidia Moreno para que nos haga sus conclusiones, que en este caso pueden ser algo más de 5 minutos, porque me consta que su primera intervención Muy rápido, muy rápido. ha sido muy rápida y le voy a ceder, con el permiso del profesor Ricardo Schembri, un poquito más Por porque supuesto. tenemos tiempo. Para los dos tenemos tiempo, o sea que adelante. Sí, bueno, me refería fundamentalmente a la última parte, que era lo que me ha quedado así un poquito por la rapidez en que he tratado un poco de aquilatar todos los aspectos. El tema de esto de los comunitarios A o los comunitarios B, que surgieron Exacto. bueno, en su momento, esos acuerdos de asociación, ¿no? Que lo que hacen es trasladar a terceros países pues, determinada regulación de la Unión Europea, fundamentalmente la de libre circulación de trabajadores. En concreto, bueno, el concepto este de comunitarios B, que serían un poco como un poquito menos de los tope de gama, como digo yo, de los comunitarios propiamente dichos, que son los nacionales de los Estados miembros de los 27 países de la Unión Europea. Por ejemplo, en Turquía son aquellos nacionales de estos terceros países que han conseguido prácticamente un trato igualitario, ¿vale? Sin discriminación por razón de la nacionalidad en materia laboral. En concreto, ¿a qué me refiero? En materia deportiva, en el fútbol y en el baloncesto, estos nacionales de terceros países consiguieron en la jurisdicción social que bueno, no ocupar plaza de extranjero, para que nos entendamos. Como máximo en cada partido de fútbol y de baloncesto se pueden alinear 3 extranjeros como máximo y bueno, estos trabajadores deportistas lo que en su momento alegaron es que ellos realmente no eran extranjeros como tal y que por lo tanto no les podían restringir el poder jugar, el poder realizar su trabajo, que para eso habían sido contratados en igualdad de condiciones que los nacionales del propio país o de los Estados miembros que en ese caso estuvieran en otro país distinto del de su nacionalidad. ¿Y qué es lo que alegaban? Pues lógicamente pues, algo muy contundente, y es que si esos acuerdos de asociación lo que hacían era exportar esas normas de libre circulación de trabajadores de la Unión Europea a esos terceros países, debían ser interpretadas en igualdad de condiciones que dentro de la Unión, adintra de la Unión, y que por lo tanto si un nacional, este en el caso Bosman, belga en Francia, era considerado como un francés, pues el turco en España cuando jugara al fútbol o al baloncesto en igualdad de condiciones, como si fuera un español, y no podría limitarse su posibilidad de jugar al fútbol o de jugar al baloncesto, porque ya digo, no podría ser considerado extranjero como tal. Bueno, yo creo que eso pues también abre, ¿no?, una dimensión interesante, y en línea con estos acuerdos de nueva generación comerciales que pueda estar celebrando la Unión Europea con otros terceros países, también me gustaría recalcar, no solo por esta libre circulación de trabajadores, sino por estos estándares, que me he referido antes a ello, laborales y medioambientales, que la Unión Europea está tratando de implementar bueno, pues en otros países, ¿no?, en otras latitudes. ¿A qué me refiero? Claro, lo importante, lo deseable sería es que estos aspectos que muchas veces pues casi todos ya podríamos llegar a la conclusión de que son derechos fundamentales, ¿vale? Los derechos laborales o los derechos medioambientales, se habla de esto de derechos de cuarta generación o de tercera generación, ¿no? Pero derechos fundamentales totalmente considerados, bueno, pues tendrían que tener un reconocimiento universal. A día de hoy esto no es así. ¿Vale? Observamos, como ya lo he adelantado antes, que hay países donde las empresas se deslocalizan buscando esos resquicios donde las normas tienen una menor madurez, ¿no?, en materia medioambiental y laboral. Bueno, como constatamos que no hay un acuerdo universal, no se ha logrado a día de hoy, pues lógicamente sí que a través de estos acuerdos comerciales que la Unión Europea puede estar celebrando con otros países, sí que también se está consiguiendo implementar, aplicar en estos lugares esos estándares laborales y medioambientales que tan deseables, lógicamente, son para que gobiernen en todas las partes del mundo una igualdad de derechos, bueno, que todo ser humano, yo creo que con independencia de la actividad que, laboral o profesional que realice, debe de tener, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy esta es la vía que se está utilizando, pero desde luego sería deseable que la humanidad o globalmente, no sé qué institución, si la OMC o la OIT o bueno, todas ellas en conjunto, bueno, pues llegara un momento en el que realmente se pusieran de acuerdo y esto fuera una hoja de ruta clara para regular, bueno, pues unos derechos iguales para todos en estas materias. No sé si más o menos como cierre puede servir. Gracias.
Gracias, gracias, profesora. Profesor Ricardo Schembri, cuando quiera. Muchas gracias. Bien, yo creo que en aras precisamente de la protección de los derechos laborales, de los derechos humanos, de la no discriminación, es importante continuar con las regulaciones a nivel andino, y estoy hablando pues de esta área. Entonces, parecería indispensable buscar el consenso de los países miembros para lograr regular la migración ilegal. Todos estos países, por si no lo saben ustedes, tienen unos problemas de migración ilegal, concretamente la más grande, la de los ciudadanos venezolanos, en el que se han desplazado millones de venezolanos hacia el área andina, a veces regularmente, a veces no regularmente, pero precisamente hay que proteger a esos migrantes ilegales de abusos, de trabajo negro, de trata de todas especies. Entonces, ese es un vacío normativo en la comunidad andina que hay que llenar muy rápidamente cuando los países logren visualizar un consenso en ello. También, como ya he dicho, el trabajo remoto, el trabajo digital, toda la revolución digital con todas las implicaciones laborales que ello implica, requeriría una visualización a nivel andino. No tiene que ser una regulación, digamos, detallada, porque eso se le puede dejar a un complemento por parte de cada uno de los países, pero sí unas líneas generales en cuanto a esta regulación. A la vez, en el marco de la liberación de servicios, lograr la plena liberación de servicios profesionales, individuales, aparte del tema empresarial como tal en los grandes sectores de servicios, pero esa liberación de servicios también puede ser muy útil para los profesionales individuales. Y si ello se complementa con la implementación del convenio UNESCO de reconocimiento de títulos de educación superior en los países latinoamericanos o suramericanos o andinos, según el espacio en el que se logre esa implementación de este convenio cuando entre plenamente en vigencia, pues creo que ya estaríamos teniendo un marco regulatorio con diversas fuentes nacionales, internacionales y supranacionales que serían entrecruzando y complementando para ir construyendo precisamente no la libre circulación teórica como tal, sino una libre circulación garantista también de los derechos de los trabajadores como tal, de sus familias, y ojalá también extenderlo a todos los ciudadanos, ya no estarlo limitando solamente a los trabajadores como tal. Creo que ahí vamos construyendo. Por supuesto, hay mucho por hacer. Habría que también contar con ciertos recursos para financiar ciertas políticas comunes, como esta que he mencionado de la regulación de la salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo. Algo se está empezando a hacer también en comunidad andina en materia de inversión en políticas comunes, muy limitadamente y muy limitadamente desde el punto de vista económico y muy tímidamente desde el punto de vista jurídico, a pesar de que hay un capítulo larguísimo de políticas comunes en el Acuerdo de Cartagena. Su implementación ha sido muy parco, pero con el Fondo de Iniciativas Comunitarias recientemente creado, que se está nutriendo con distintas fuentes, pues se pueden lograr recursos de inversión precisamente para que la comunidad andina como tal y como autoridad supranacional pueda ir construyendo condiciones objetivas que permitan a los países ir cumpliendo y construyendo estos mecanismos para la migración andina. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo como conclusión, y si me permiten, hemos hablado de estos tres pilares o tres de los muchos que hay dentro del ámbito internacional, que es la libre circulación de trabajadores, la libre prestación de servicios y la regulación migratoria, y no solo para que las empresas, los inversores tengan una seguridad jurídica, que es muy importante, sino también para el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores. Y lo que nos ocurre, comentaba el profesor Schembri, ¿no? que son necesarios recursos, voluntades, políticas sociales de conjunto, y que el mundo del derecho muchas veces vamos con retrovisor, porque fíjense ustedes que estamos en septiembre del 2024 y aún hablamos de COVID. Y hablamos de temas que dices, hombre, ya esto tendría que estar superado. Y sí que fue
casi un empujón, ¿no? de temas que ya estaban, ya se estaban cociendo, pero sí que es cierto que está bien este tipo de congresos y estos paneles, estas mesas tan interesantes, porque recogen puntos concretos y que no dejan de ser patas muy importantes para poder que deriven en un cambio, ¿no? de cara a los legisladores, pero obviamente también a los agentes sociales, a los profesores, académicos, empresarios, etcétera. Yo sinceramente les agradezco mucho que hayan estado, también a los que nos están escuchando, a los organizadores, y estamos en contacto y espero realmente poder volver a participar, conocerles personalmente si algún día podemos, y ya dar paso a la próxima mesa, al panel 19, que también hablarán de algo parecido, pero lo que hablábamos de esa línea fina, ¿no? Sobre el trabajo a distancia a la luz de los derechos humanos en un mundo cambiante. Y me despido sin nada más que aportar. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo especial a las profesoras Lidia Moreno y Alba Rodenas Borras. Gracias. Igualmente, un saludo, gracias por todo. Un placer. Igualmente, adiós, adiós. Adiós.